Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Buenas tardes, seguro que se les ha hecho larga la espera. Este reencuentro con el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto y por tanto con todo rally en Televisión Canaria Rally Ciudad de Telde, quinta cita del curso que se ha celebrado 3 semanas más tarde de lo previsto. Después de haber tenido que aplazarse por alerta de calor, Javier Viera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De nuevo el Telde en el Campeonato de Canarias y bueno, con un lugar emblemático para el mundo de los rallies, con muchísima tradición en el mundo del motor y que todos íbamos a disfrutar en este fin de semana. Javier Morales, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Efectivamente, la ciudad de Telde que regresa y con muchas cosas por recibir. Veíamos el calendario después de 3 citas consecutivas con coeficiente 1,3, el Rally Las Canarias 1,2 en Rally Senderos de La Palma y 1,3 también Rally Villadeje. El Ciudad de Telde no tenía ningún coeficiente multiplicador. Volvía 8 años después al calendario del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto Telde y también regresaba este escenario, el del Centro Comercial Las Terrazas. Sin duda, el mejor emplazamiento que puede tener el rally, cómodo para los aficionados, cómodo para los participantes. Y en definitiva regresaba al regional en seguramente, como decía anteriormente, el mejor lugar que podía albergar esta prueba. Lista de participantes en la que se notaba mucho la ausencia de copas. No estaba, pues, por un lado la Copa de Sport Sanyu, tampoco el Clio Trophy Canarias, y eso también se notaba, ¿no? Hacía mella en cuanto al número de participantes. Sí, al final solo estaban los claros candidatos al título. De los 40 primeros clasificados apenas había 5 en esta lista de inscritos, pero sin duda de mucha calidad en la parte alta. Se sumaba aquí, lo vemos, Arnide Martín, que venía arrasando sus participaciones en el provincial y aquí tenía un buen termómetro para medirse a los tenores del Campeonato de Canarias. Comentábamos al empezar el hecho de ese cambio de fecha. Si se hubiera podido celebrar en esa fecha original, habríamos tenido a Pepe López y Borja Rozada con ese Hyundai i20N del equipo Terra Training Motorsport. Finalmente no pudo ser, a puntito estuvo de llegar. De hecho, estaba inscrito en esta, vamos a decir, en esta lista de inscritos B de esta 47ª edición de Rally Ciudad de Telde, pero problemas con el transporte del vehículo al final nos ha robado la participación de un piloto de todo un triple supercampeón de España de rallies que no pudo asistir y que en cualquier caso no hizo mella en la emoción, como vamos a ver en los próximos minutos. Esta es una representación de los inscritos de esta 47. Sí, para la posteridad quedará que, bueno, se quedó con el número 1 en la lista de inscritos y, bueno, también mucha paz en cuanto a los Porsche, que han tenido pues unas cuantas semanas con problemas. Luego lo comentaré. De todo tipo, pero bueno, al final estaba también Julio Martínez representando a la marca alemana, que era al final el que iba a retarse frente a los Rally 2. Veíamos ahí esa pequeña lluvia que bueno, vamos a decir, amenizó la ceremonia salida afortunadamente, pero la tónica general al día siguiente, en términos generales, fue el sol, el calor, con una pequeña niebla en la última sección, pero bueno, fue un día bastante tranquilo. Curioso, porque no sé si hizo menos calor que el fin de semana que se suspendió el rally por riesgo de incendio. Comenzamos la segunda parte del año con rallies de menor coeficiente y bueno, hay que salir con la cabeza bastante fría e intentar, está claro que a todos los rallies que vamos intentamos luchar por la victoria. Para la victoria en el campeonato necesitamos ganar aquí. Intentaremos dar lo mejor de nosotros, pero estamos aquí por primera vez, como siempre. Es difícil, las especiales me gustan, son complicadas. La meteorología también es una lotería. Veremos qué pasa, pero estamos preparados. La verdad que después de la DGN hemos empezado de cero, queremos sumar aquí otra victoria más.
Sabemos que va a ser un rally muy compacto, muy al sprint, donde las diferencias van a ser mínimas y habrá que hacer un buen rally para poder conseguir la victoria. Con ganas, ¿no? Pero hay que tener un poco la cabeza fría porque en 2 semanas tenemos el rally también en Villa de Teror y hay que estar en las 2 pruebas. Vamos a ver mañana cómo va saliendo la cosa. La climatología también va a haber no se sabe todavía cómo va a estar, si va a estar húmedo, va a llover o va a estar seco. El objetivo es como todos, ¿no? Correr lo máximo posible y en este caso estar un poco al acecho, ¿no? Se nos complica un poco más que los anteriores con la incorporación en este rally a priori de Pepe, que no va a estar, pero va a estar Armide y también va a estar Julio Martínez. Creo que a priori algunos de los tramos son tramo Porsche y a menos que la climatología me ayude y esté en condiciones irregulares va a ser difícil. Una semana después de haberse celebrado el Rally Acrópolis en Grecia, en este todo rally no podíamos dejar pasar la oportunidad de celebrar la victoria y el subtítulo mundial junior de nuestro copiloto más internacional, Rogelio Peñate, que está en una etapa deportiva de lo más dulce, compitiendo con el paraguayo de 23 años, Diego Domínguez. Curiosamente, Peñate ha reeditado el subcampeonato junior una década después de lograrlo también con Geray Lemes. Ha una temporada entera previa, con rivales que han sido campeones de Europa, con rivales que llevan 3 años dentro del Mundial Junior. Era muy complicado pensar en eso a principios de temporada y simplemente queríamos completar el año, completar todos los tramos posibles y casualmente tocaba 10 años y hemos repetido el resultado. La temporada la empezábamos en el Rally de Suecia, sin experiencia previa por parte de Diego Domínguez y bueno, al final pues pudimos ser terceros. Después ya nos fuimos a Croacia, otro reto también para nosotros, rally de asfalto, 0 experiencia por parte de Diego y también teníamos que preparar bien la carrera y ahí sí que se nos truncó un poco la temporada, un toque pequeñito pues nos hacía parar y reengancharnos al día siguiente, pudimos ser cuartos y ya después, bueno, a Cerdeña, hicimos segundos, era un rally que ya conocíamos del 2022. Después nos fuimos a Estonia, un rally más específico, con muchos saltos y gran velocidad. Ahí también pudimos hacer un buen resultado. En esta última Grecia pues nos vimos con opciones de campeonato hasta casi el final y bueno, al final pues sacamos una victoria que es la primera de Diego Domínguez en el Mundial Junior. La pena es que no se haya podido consolidar el campeonato, que tampoco era nuestro objetivo porque sin una experiencia previa es muy difícil. Es la primera vez que un piloto paraguayo consigue un subcampeonato del mundo en cualquiera de las categorías. Lo conseguido no es casualidad, tiene algo innato que encima pues lo trabaja y bueno, sus condiciones físicas son muy buenas y bueno, contentos con el subcampeonato y contentos con el rally que hicimos, sobre todo porque creo que es una buena carta de presentación para la 2024. No me importa si nos ponen el cartelito de favoritos porque bueno, Felier no estará, Creighton pasará a Rally 2 y bueno, los que lleguen nuevos pues no van a conocer el campeonato como ya lo conocemos nosotros y creo que tenemos que beneficiarnos de eso y aprovechar esa ventaja que tenemos para marcar diferencias y bueno, y seguramente que nos saldrá algún gallo y que nos lo va a poner muy complicado, pero aprovecharemos de todo esto para obtener el título, ¿vamos? En su regreso al Campeonato de Canarias, el Club Deportivo Primera Etapa quiso que este Rally Ciudad de Telde tuviera un 3x3, que se repetiría en cada una de las 3 secciones de este rally. Y estos eran los tramos. Por un lado, Caserones, La Atalaya, primer tramo 10,37 kilómetros. A continuación, Cueva Grande, Los Marteles, que se recortó en último momento a 8,1 kilómetros y no son 9,3. Y por último, Cazadores Los Picos, de 10,33 kilómetros. I'm searching airhead, no strength in my spine. With the best intentions, I can't make it right. Man, I'm really brain dead, I don't see the signs. I'm stupid, I'm unconscious. Do I have no stopping? Excuse me,
Arrancamos ya con este resumen del Rally Ciudad de Telde, con esta primera sección que a nivel de recorrido tenía de todo, subidas, bajadas, zonas técnicas rápidas, y en el primer tramo todos enseñaron sus cartas. En Caserones La Atalaya, Enrique y Geray salían a por todas para marcar un primer scratch. El primero de los dos de esta sección se quejaban al principio de su viraje, pero en los dos siguientes ya no había queja, solo correr y correr, porque Miguel Suárez y Edu González salían también enchufadísimos. 4 décimas solo perdían en el TC1, pero daban un zarpazo en el siguiente, metiéndole segundo y 7 décimas a Cruz y Mújica en Cueva Arán de los Marteles. 60. Derecha 6, 120 recto. Ante muro blanco, derecha 5. Abre frenando. 10, derecha 4. 30. Por fuera, izquierda 5, dobla, acaba dentro, ojos interiores. 20 recto, izquierda 5 menos ojo interior. Abre 60. Izquierda 5, 60, frena rápido. Pronto derecha 4 menos, por dentro, ojo, salida en cuarta, ojo. Ese tiempo le valía para ponerse líderes. Sí, no estaba acelerada la cámara interior, es que estaban corriendo muchísimo, y una particularidad, el primer tramo podríamos decir que era casi a nivel del mar, y el segundo pues prácticamente tocaba el techo de la isla, y era una condición que no estamos muy habituados a ver, tanta diferencia a nivel de altitud. Y quizá el que empezaba un poquito desdibujado, porque Enrique y Miguel iban muy a la par, era Jan Cerny, que después de 3 tramos pues perdía una decena de segundos respecto a los líderes. Por terminar con lo que fue el resto de tramos, en Cazadores de los Picos, 4 décimas cedía, Enrique Cruz le ganaba o le recortaba, le recortaba en este caso a Miguel Suárez, para estrechar un poco esa ventaja, pero en cualquier caso mantenía ese liderato de Miguel Suárez. Y un poco seguir con la tónica del rally anterior, donde está claro que el Citroën ahora mismo está un paso por delante del resto de coches del regional, y Miguel sacándole la quinta esencia a la marca del Chevron. Hay que decir que el primer tramo, sobre todo en Caserones La Atalaya, casi todos los pilotos se quejaban de deslizamiento. Es un tramo que empezaba a las 8:30 de la mañana, que el asfalto no había cogido aún la temperatura adecuada, a pesar de que, por ejemplo, Armide montó compuesto blando porque entendía que era la mejor monta. Y casi todos, por no decir todos los pilotos que pasaron por ese primer tramo, se quejaban de lo deslizante que estaba. Se apreciaba el sol muy bajito, casi saliendo del horizonte, y en esa primera hora efectivamente fue la tónica común el hecho de que la mayoría de equipos se quejaran o bien de su viraje o bien de problemas de tracción. Y aquí vemos una comparativa entre quienes iban a ser los equipos que iban a estar peleando, y además así se mantuvo a lo largo de todo el rally, por lo que al principio fue la tercera posición y luego se convirtió por la segunda. Sí, Armide le penalizaba sobre todo el tercer tramo, la bajada de los Picos, ya llegando pues a las puertas de Telde, sobre todo en la primera sección en la que estamos viendo, ¿no? Porque empezaba mezclándose con los tenores del regional, pero en ese tercer tramo, que es una bajada muy acusada, perdía muchísimo tiempo también por montar un neumático muy blando, y llegaba pues con el coche prácticamente flotando en el aire. Y es curioso porque todos entendíamos que por la diferencia mecánica, donde mejor podría, o más cerca podría estar Armide de los equipos de cabeza del regional, eran en las bajadas por su conducción, y nos reconocía que no sabía lo que le estaba pasando, pero que no terminaba de tener un ritmo alto en la bajada, que es donde más podía estar beneficiado. También es verdad que Cerny tenía esa parte fresca de cuando hizo un test previo a las Islas Canarias, y a lo mejor del poco conocimiento del terreno que tiene de los rallies en Canarias, pues ese quizá lo puede tener un poquito más en mente, y pues quizá pues de algún modo ahí estuvo más cómodo que en otros tramos. Pero lo cierto, como decía antes, que el checo se dejó una decena de segundos importante en También la primera hay que parte decir que el conocimiento del terreno cuenta y mucho, ¿no? Y Cerny es su primera temporada completa pasando por estos tramos por primera vez, y cuando se corre a la décima, al final le cuesta mucho al piloto estar con Enrique, estar con Miguel, e incluso, aunque tenga un coche menos evolucionado, con Armide. Jan Cerny se descolgaba de esa pelea por la victoria, incluso se quedaban inicialmente fuera del podio por ese empuje de Armide Martín. Reconocían no tener grandes problemas, no le salían los tiempos. Aún así es cierto que en la bajada de los Picos, en ese escenario en el que previsiblemente Armide podía atacar, al contrario, fue donde se situaron terceros, pero a 10,5 segundos del líder. Cuarta participación con el Porsche 997 GT3 de Julio Martínez y Pedro Viera, líderes de provincial, certamen del que además son bicampeones, y se ponían en su sitio, al final quintos detrás de los Rally 2, demostrando que en ese aquí podemos hablar de los Porsche, pero que la situación, verdaderamente la posición natural de los GT es estar detrás de los Rally 2. Sobre todo en este tipo de tramos. La subida de Cueva Grande es de mucha potencia, incluso la bajada hacia la caldera de los Marteles, hay importantes rectas que el Porsche
desde luego ahí le saca bastante partido a esa parte del tramo, y por eso se alejó demasiado pronto este hombre, Manolo Mesa, que en tramos más revirados seguro que le echa carreras a los Porsche, pero estos tramos eran muy para que Julio Martínez efectivamente estuviese justamente por detrás de los Rally 2. He lanzado el tema de los GT, ninguno de los dos lo ha recogido, pero voy a insistir. Aquí otra de las bajas o de los nombres que se echaron de menos fue el de Iván Armas, un piloto que además cuenta con victorias en Telde, que es piloto de la zona. No pudo participar, es verdad que hay una polémica bastante fuerte alrededor de estos vehículos. Y además se inscribió y la Federación Canaria al organizador le dijo que lo quitara de la lista de inscritos porque no podía participar. Sí, ya la Federación Canaria lo explicó, apoyada en la Real Federación Española de Automovilismo. Explicó los motivos. De hecho, se sembraron dudas en torno a los Porsche que hemos venido viendo desde hace muchísimos años, que al final eso fue lo que se aclaró realmente. Ya se verá qué pasa el año que viene, pero está claro que en esta temporada 2023 ese tipo de Porsches, los 991.1 GT3, no van a poder correr en rally ni en rally sprint tampoco. No tienen problemas, 997 como el que conduce en este caso Julio Martínez. Seguimos recuperando un poco cuáles eran las posiciones. Manuel Mesa y Víctor Pérez iban en sexta posición después de algún susto, se iban algún susto en esta primera sección. Decían que había salido muy al ataque y que de alguna manera pagaron esa agresividad. Yo de todas formas, y para cerrar, aquel que no haya podido ver, leer o escuchar qué ha pasado con los Porsche, los que actualmente están corriendo son los que en su momento la Federación Española homologó para correr Campeonato de España. A partir de ahí nadie ha homologado coches que puedan correr en rally, y esos son los coches que están teniendo problemas, simplemente que no se ha llevado a la Federación Española la homologación de esos coches. De momento no hay más polémica que esta, no hay una homologación para correr en España con esos coches en rally. Lo cierto es que ahora urge, cuando ya han llegado estos vehículos, el tomar alguna medida en un sentido u otro. Decíamos de Manuel Mesa, Javier Ramírez y Minerva y Arena daban a los Mitsubishi Lancer, en este caso un Evo 8, ha adquirido esta temporada este protagonismo que merece este coche, séptima posición de la provisional. Y antes también veíamos un Renault Clio Rally 5, el de Ulises Abella, que hay que explicar que en esa fecha original que tenía Rally había varios equipos. No es puntuable para el Clio Trophy Canarias, pero sí que lo va a ser Terror, y al final ese movimiento de fechas ha hecho que se estreche mucho la diferencia entre el Rally Ciudad de Telde y el Terror, que sí que es puntuable, y hizo que varios equipos, en torno a 4 o 5, finalmente no participaran, pero sí Ulises Abella. Sí, a ver, además Ulises venía de correr el Princesa de Asturias y tenía ritmo, y se ha visto claramente en los tiempos, llegó con mucha más confianza y con un muy buen ritmo, metiéndose en la parte alta de la clasificación. Y en cuanto al resto de Clios es normal, hay que tener en cuenta, hablas con cualquiera de ellos y dicen que un golpito en un espejo retrovisor los repuestos tardan en llegarle 3 semanas, con lo cual no podían arriesgar a estar en una prueba que no era puntuable para la Copa y perderse el Rally Día de Terror. Y en el caso de Ulises, que lleva poquitos kilómetros a su espalda, en un rally del regional, no hay que olvidarlo, está haciendo o hizo un gran papel, sobre todo en estos primeros compases, en estos primeros 2 tercios de carrera, en los que estaba medido habitualmente en el top 10. Llegaba a estar incluso, en esta sección se colocaba octavo, llegó a ir en séptima posición, y 20 años tiene, hablamos del hijo de Benjamín Abella, un piloto muy joven. El padre incluso se ha apartado un poco para darle rienda suelta un poco al hijo, que eso también es importante. Un padre que corría 1 millón de carreras al año. Y además que llegó, ya saben, recordarán con ese Hyundai que tenía un programa regional, finalmente no se fraguó, pero seguimos viendo equipos que estaban en esas ya más allá de la 10ª posición, porque el top 10 lo completaban Antonio Afonso, en este caso hijo y padre, con sus respectivos Evo 9, y también veíamos a Juan Betancor, Juan Díaz, Miguel Quintino, Carlos García, con un montón de problemas. Empezaba la correa del alternador y a partir de ahí pequeñitos problemas que fue solucionando a medida que fueron saliendo a lo largo del rally. Aridane Díaz, Taidia Santana con Seat Ibiza, Gabriel Cabrera y Armiche Benítez con Honda Civic, y completando un rally en el que también veíamos todo tipo de vehículos, quizá una edad media superior a la que estamos acostumbrados en los rallies de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y veremos si se mantiene también en esa cita de Maspalomas, que es la que todavía le queda dentro de lo que es la isla de Gran Canaria en este calendario regional. Sí, un rally que también, el de Maspalomas, que ya ha publicado su recorrido y que va a celebrar este año su edición número 50. Antes será el Rally de Tenerife, luego lo recordaremos, no se preocupen, que ya saben que a final de programa siempre recordamos cuál es la siguiente cita. Será el Rally La Tenerife a mediados de octubre, y en este caso también con un recorrido extenso, al menos un programa horario muy ampliado.
Sí, el jueves va a contar con shakedown, ceremonia de salida y etapa viernes, como viene siendo habitual, y etapa sábado. Bueno, vemos más equipos. Por seguir con el repaso, Acorán Navarro, Margodiño con Toyota Yaris eran 15º, 16º Santiago Herrera y Blas Robaina, después de los 3 primeros tramos. Seguían José María Santana Esteban Rodríguez con Honda Civic, Juan Romero, Antonio Caballero con Renault Clio, justo pues lo vemos en imágenes, y luego Roberto Sánchez Aitami Sánchez con Toyota Corolla y Vicente Arencibia, Alejandro Carreño, Vicente Arencibia el Chapa, conocido habitualmente como el Chapa, con ese Honda Civic, otro de los coches vetustos vehículos que también está bien ver y que seguro que los aficionados disfrutan. Está claro que no sé si por la meteorología, no sé si por lo temprano, en esta primera sección sí que era un rally regional, venían todos los tenores, quizás estamos más acostumbrados a esa zona cercana donde hay fácil acceso a ver más público, y se echó en falta y vemos justamente al Chapa en esa parte de la bajada de los picos, que decía, se echaba quizás algo de falta de público. No sé si era el calor, no sé si son las fechas, pero sí es verdad que por lo menos en la primera sección faltaba ese calor. Hemos salido con un ritmo bastante alto, la verdad que preveíamos una lucha muy fuerte con Enrique y los demás, pero ahora en este rally está siendo con Enrique y bueno, bien, a seguir así, intentar mantener un ritmo alto porque nos haga llegar al final con opciones para poder obtener la victoria. La verdad que ha sido un mes y medio que no nos subíamos al coche, nos ha costado un poco coger el ritmo, pero las sensaciones son buenas y estamos apretando, estamos corriendo, estamos creo que pilotando bien y seguros y bien, todo perfecto. El feeling es perfecto, pero los tiempos no son buenos. Necesitamos encontrar algo e intentar ser más rápido. Las sensaciones son buenas, lo que yo creo que hice una monta de neumáticos que no era la adecuada, ¿no? Para cómo estaba el tiempo. Al principio parecía que se iba a mantener más fresco, pero ya cuando fue pasando el tiempo, pues salió bastante el sol y calentó la carretera y los neumáticos se me sobrecalentaban. Esperábamos estar detrás de los Rally 2 y una lucha con Manolo, y creo que ese es el guión de hoy. Esperemos que siga así durante el día, esperar a lo mejor algún fallo de ellos o estar lo más cerca posible, porque creo que las distancias de hoy son relativamente cortas, estamos cómodos con el coche, los tramos la verdad que los 2 primeros, sobre todo para nuestra potencia, creo que se agradece bastante. El tercero es donde más sufrimos, pero creo que más o menos estamos ahí. Miguel Suárez y Eduardo González eran líderes, ya ven la ventaja, apenas 7 décimas de segundo respecto a Enrique Clullera y Mujica, con Jan Cerny, Peter Chernohorski en tercera posición, Armide Martín, Judica Bello 11-7 a 40 segundos y medio Julio Martínez, cerraba Antonio Afonso Senior y Víctor García la 10ª posición. En todo rally seguimos hablando de los componentes que forman un vehículo de rally. Hoy ponemos el foco en el neumático. No solo se trata de saber elegir el mejor compuesto posible, sino saber utilizarlo en las mejores condiciones. La elección de neumáticos, la gestión de las presiones, la estrategia de las montas son en este momento los peores dolores de cabeza que sufren piloto, copiloto y equipo en cualquier rally. Para empezar, el neumático es lo que une al coche con el suelo y por tanto es el primer responsable de que el vehículo siga la trayectoria que establece el piloto y responsable también de que el vehículo traccione. De toda la superficie del neumático, solo unos pequeños centímetros son los que están en contacto en directo con el asfalto. A esa zona la llamaremos huella. Solo esa pequeña zona de la rueda, la huella, es la que está sometida a las fuerzas de aceleración lateral en curva y longitudinal en fases de frenada y aceleración. La tecnología actual permite disponer de valores muy altos de agarre tanto lateral como longitudinal, pero además del agarre por fricción, la goma se deforma y se opone por rozamiento al deslizamiento, existe lo que se denomina agarre químico, es decir, la composición química de la rueda reacciona a determinada temperatura con el asfalto, provocándose la unión a nivel molecular de la superficie del neumático con la superficie del asfalto. La Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, ha definido un único dibujo para los neumáticos que llamamos asimétricos. Siempre con este mismo dibujo, salvo específicos de lluvia, cada fabricante ha establecido varios tipos de compuestos utilizando diferentes estructuras, carcasas y composiciones de los neumáticos que permiten al piloto adaptar el vehículo a las condiciones climatológicas y del estado del asfalto y su agarre. Lo habitual es que haya 3 compuestos, duro, blando y extra blando, además de uno de lluvia extrema. Cada uno de estos compuestos tiene un rango de funcionamiento ideal bajo unas condiciones de temperatura y de presión de aire. Por eso es normal ver a pilotos y copilotos comprobando y regulando la presión de los neumáticos antes de cada tramo.
Esa presión aumenta con la temperatura, por ello es fundamental que nuestro neumático esté caliente para que la presión que colocamos al comienzo del tramo no varíe en exceso al final del mismo. En Canarias está permitido el uso de calentadores para poder poner el neumático a la temperatura ideal antes de salir al tramo. Como truco, en los neumáticos actuales nunca podemos exceder los 2,4 bares al final del tramo y sobre todo nunca debemos tener más de 0,2 bares de diferencia entre el eje delantero y el eje trasero. Respecto al compuesto, mientras las condiciones climatológicas no varíen, podemos usar el mismo, pero cuando son variables empieza el baile de estrategias, debiendo apostar por la mejor combinación en cada momento. Otra de las grandes dificultades en la gestión de los neumáticos durante el rally estriba en la limitación del número que se puede emplear a lo largo de la prueba. Por ejemplo, en los de tracción total, como los Rally 2, ese límite establecido por la FIA es de 12 neumáticos. Además de lo dicho, el neumático es el mejor indicador del estado de nuestro setup. Si analizamos las temperaturas después del tramo y observamos que desde el interior de la rueda hasta el exterior de la rueda tenemos más de 10 grados, podríamos tener un problema de paralelismo o de caída. Lo ideal sería siempre que esa temperatura sea homogénea. Si por otro lado analizamos las presiones y observamos que una de las ruedas tiene más presión que las demás, podríamos tener un problema de suspensión o de amortiguación. Repetición de los mismos tramos: Caserones La Atalaya 10,37 kilómetros en esta segunda sección, Cueva Grande Los Marteles 8,1 kilómetros, en esta ocasión TC Plus, importante de cara a esos puntos, y Cazadores Los Picos el sexto tramo 10,33 kilómetros en bajada. La tensión era altísima, el ritmo elevadísimo. Al final, en esta ocasión, la cuerda se rompió por la parte mecánica, en concreto la del Citroën C3 Rally 2 de Miguel Suárez. Eduardo González. No está mal. ¿Buen aceite? Sí. Párate en el cruce aquí arriba. Sí, está sonando algo raro ahí. Se rompió el motor, Era el primer abandono para Miguel y Eduardo en esta temporada 2023, que también se le había venido dando desde este arranque de temporada. Qué mala suerte. Bueno, ya en el segundo bucle, en el primer tramo de la Atalaya, llegando a meta nos ha salido una avería de presión de aceite. Hemos conseguido llegar haciendo un buen tiempo, pero ya en el enlace hemos detectado que seguía más a más y bueno, hemos comunicado al equipo lo que nos pasaba y bueno, hemos decidido salir al siguiente tramo pensando que no era una avería grave y a los 2 kilómetros el motor se ha parado, entonces con lo cual seguramente será una rotura de bomba de aceite o de motor. Una rotura que dejaba a Enrique Crucillera y Mujica líderes en solitario. Las ventajas no eran muy grandes respecto a Jan Cerny, pero en cualquier caso daba la sensación de que estaba a otro nivel, o al menos en este caso pues tanto Cruz como Suárez estaban a otro nivel y eso se notaba también en esta fase de la carrera en la que Enrique y Geray ya se iban muy lejos. Tarde de 70, izquierda 5 fondo, para antes de entrada, izquierda 4 menos medio, para poco larga, derecha 4 más fondo, abrir con larga izquierda 6, para tarde derecha 4 más y abrir 80 y ahora poco tarde derecha 3 más con izquierda 3 menos y abrir con 1 menos, 5 fondo 50, para pronto izquierda 6 corta fondo y abrir 70 y en rasante izquierda 5 con derecha 5 menos y sitúa rápido 60 para izquierda 5 menos fondo y abrir 40 y ahora frenando mucho en señal de izquierda trépita al 200 con rasante. Qué maravilla escuchar a Geray, ver pilotar a Enrique, qué ritmazo, qué suerte estamos teniendo esta temporada de ver a dos pilotazos en un momento extraordinario. Y parece que tenemos las cámaras on board aceleradas, ¿no? Primer TC Plus de la temporada para Enrique, que era el antiguo dueño y señor de este apartado de cada rally, y en el caso de Miguel pues ha quemado uno de los comodines que tenía para esta segunda parte del curso. Veremos cómo puede afectar, sobre todo a lo mejor anímicamente, porque se corta una raya de buenos resultados en un mes de octubre que va a ser intenso. Y Jan Cerny, pues que también
vislumbraba en el horizonte la posibilidad de liderar por primera vez el campeonato de Canarias. Sí, subían a la segunda posición, efectivamente con el liderato del campeonato a tiro en ese momento. Mejor rendimiento de los checos en esta sección. Empataban en tiempo con Cruz y Mujica en el TC4, de hecho a efectos estadísticos se le asignaba el scratch. Se quedaban a 2,2 en el quinto y en el sexto lograban su primer scratch en solitario, pero aún eso sí a 11,3 del líder, una ventaja que, insisto, no es muy amplia, pero ya estaba claro que salvo que tropiezo, error del líder, no se le iba a escapar o no iba a poder dar caza al tinerfeño. Sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, el cuarto tramo lo iniciaron todos, lo corrieron todos, Cerny ya logró mezclarse con ellos, en el TC Plus fue el único que se encontró por el camino a Miguel Suárez, Enrique no, y volvió a estar ahí en la pomada, y en la primera sección nombraba mucho que había perdido una decena de segundos, en este bloque de 3 tramos no se fue tan lejos, y bueno, quería decir que al final también poco a poco se va adaptando, si bien que lo critiqué un poquito en la primera sección, aquí la verdad es que dio el do de pecho. Bueno, y yo creo que aquí, ahora que Enrique está volviendo a tener una racha normal, digamos, en los rallies, en los que no tiene abandonos, como ocurrió en la primera parte de la temporada, se empieza a ver realmente la diferencia con respecto a otros años. Otros años siempre veíamos que en el TC Plus o en algún tramo concreto, Enrique Cruz pegaba un hachazo de 10 o 12 segundos y acababa con el rally. Ahora esto no está ocurriendo, es más, esa suele ser su diferencia, o ha sido su diferencia en este rally con un Cerny al que le costaba adaptarse a ciertos tramos o a ciertas partes de los tramos. Ya Enrique empieza a no tener a no estar tan sobrado o no tener tantos ases en la manga como tenía este año pasado. Yo creo que es la principal diferencia que estamos apreciando entre otros años y esta temporada. No, y si a lo mejor analizamos también el campeonato, aquí el rally va a mitad de camino, era el quinto tramo de 9 cuando sucedía el abandono de Miguel. Si lo resumimos de algún modo, casi que es lo mejor que le ha podido venir al campeonato, para no sentenciarlo antes de tiempo, ¿no? Que nadie se alegra de los abandonos de ningún equipo, está claro. Pero bueno, el hecho de que gane el rally y el TC Plus, el que va más alejado de entre los candidatos, que Cerny, que estaba ahí a medio camino entre que gana rally y no gana rally, sea el líder, y que el líder autoritario pues haya quedado un pelín descolgado, lo único que hace es apretar las cosas cuando llegue el mes de octubre con 2 rallies decisivos. El más regular está siendo de momento Jan Cerny, bueno, que es de hecho es el líder, pero es el único piloto que de momento ha acabado todas las carreras en las que ha participado. Y eso se nota y se va a notar en la clasificación, o verán en esa clasificación del regional después de 5 pruebas. Decíamos de esa mejora de Jan Cerny, todo lo contrario que Armide Martín y Judy Cabello, que solventaban el problema de elección de neumáticos de la primera sección, pero no se acaba de traducir en la clasificación. Se les marchaba 6 segundos el Hyundai de Cerny a lo largo del mediodía, cosa extraña porque la realidad es que en condiciones normales esperaba un extra de Armide Martín, como digo, en esta segunda sección. Con el abandono de Suárez y González, Julio Martínez y Pedro Viera subían a la 4ª posición, pero muy lejos del podio, que estaba ya más de 40 segundos. Y Manuel Mesa y Víctor Pérez se quedaban ya en terreno de nadie, ahora desde la 5ª posición, a 1 minuto del Porsche y con 1,5 minutos de ventaja respecto al equipo que le seguía, el de Javier Ramírez y Minerva y Arena con el Evo 8. Por cierto, que estrenaban neumáticos, Pirelli, algo que sobre todo se notó en esa primera sección. Sí, ya que lo nombras, Pirelli, que abandonará el Mundial de Rallys en 2025, coincidiendo cuando el campeonato belga ha anunciado que va a ser el suministrador oficial de ese certamen. Ulises Abella y Gabriel Espino engrandecían su actuación con un brillante 7º puesto, aunque con la amenaza de los Mitsubishi que recortaban terreno en algunos tramos. Los Afonso eran 8º y 10º con sus Evo 9, cerrando el listado de los 10 mejores después de 6 tramos. Una lucha desigual, pero ya hemos visto, sobre todo en Gran Canaria, de que son capaces los Rally 5. Sí, está claro que los Rally 5 Renault ha conseguido con este coche. Habrá que ver qué pasa con el Rally 3, que está todavía, bueno, ya ha hecho algunas pruebas, pero habrá que verlo más de cerca, a ver si hay alguno a Canarias, pero con los Rally 5 ha conseguido un coche auténticamente de rally que es capaz de competir con vehículos mucho más potentes como los Evo. Y me gustaría también hacer mención a Javier Ramírez, que después de unos años ahí con una Skoda, con el Twingo, que no terminaba de mostrar sus cualidades, parece que con el Evo este año está volviendo a demostrar que es capaz de ponerse delante si tiene un coche competitivo. Y en el caso de los Mitsubishi, que ha sido un rally difícil por lo que decía antes, de tanta subida, tanta bajada, al final los 3-4 que han corrido en cuanto a fiabilidad han estado de 10 prácticamente. Iba a comentar que los Rally 3, que aquí también recuerdo cuando Ford, que suele ser el más rápido a la hora de implementar distintos escalones que va estableciendo la FIA, preguntamos inmediatamente a Fernando Capdevila, que es normalmente quien ha traducido esos distintos escalones, los ha traducido aquí a esa escalera de talento que tiene
en su equipo. Y nos comentaba que el Rally 3 para él no era una opción, porque al final es un vehículo, un 4x4, que iba a dar lo mejor de sí en superficies resbaladizas, en tramos de tierra, y que en asfalto no merecía la pena. Al final lo que aportaba era un extra de peso y que eso no iba a aportar rendimiento puro. Habrá que ver lo que pasa en los rallies sobre tierra aquí en Canarias, porque vimos en el Isla de los Volcanes, celebrado hace unas semanas, que allí sí que tuvo una actuación importante, ganándole incluso tramos a los Mitsubishi que llevamos viendo 2 décadas. O sea, vamos a ver si en la tierra sí que tenemos la suerte de verlo. Al final tenía razón Fernando Capdevila, o sea, su apreciación fue muy acertada. No, ya desde que salió, es más, M-Sport le ofreció la posibilidad de adquirir un Rally 3. Fernando, Copisport, además es de los mejores clientes que tiene Ford en Europa, le ofreció un Rally 3 y Fernando automáticamente, esas mismas palabras que te dijo a ti, me lo había dicho a mí ya hace 1 año y medio, y tenía claro que seguramente había coches que iban a estar por delante de esos Rally 3 por el peso y porque además por el miedo a que esos Rally 3 le echaran carreras a los Rally 2, le iban a poner más peso, iban a intentar que lógicamente no fuesen competidores de los Rally 2 y no iba a ser una categoría excesivamente competitiva. Aunque también hay que valorar el efecto rivalidad entre marcas, lo que puede hacer que estos vehículos, como hemos visto en tantas y tantas categorías, que de repente, incluso siendo en asfalto, acaben siendo un puntito más competitivos. Juan Betancor, Juan Díaz, que tenían un montón de problemas de tracción en la primera sección, y también, sobre todo en su caso, se quejaba del efecto que tenía tramos en altura, automáticamente el potencial del motor de su Corolla Twin Cam caía en picado. Hay que ver cómo los Yaris siguen siendo coches que son protagonistas en las carreras en Gran Canaria. ¿Cuántos años han pasado desde la primera Copa Yaris? Pues creo que 22, me parece, del debut, 22 o incluso 23. Debe ser de 2000 o 2001. Creo que es de las copas que más amortizadas están, cualquiera que haya tenido un Yaris desde la época, incluso cuando habrá muchos pilotos que... Existía el tabaco como patrocinio, así que imagina. Sí, correcto. Bueno, yo participé en una Copa Yaris cuando la tabacalera era patrocinadora. Y el resultado no lo dice. No, bueno, el resultado en este caso es lo de menos, pero usted... Lo importante era participar. ¿Usted participó? Pues no lo recuerdo. Bueno, lo que quiero decir, coches, pilotos que han comprado esos coches, incluso después de que acabara oficialmente la Copa, y que los tienen más que amortizados por... Hay uno que fue campeón de Las Palmas en manos de Ayose Benítez en 2014. Correcto, sí. Y también en cuanto a copas, también había un vehículo con una decoración también con tributo copero. Sí, en Regularidad Sport, un Starlet que rememoraba la Copa de mediados de los 90, que era el primer Starlet de la Copa, que gracias a Manuel Acosta pues pudimos disfrutar en aquella etapa de mediados de los 90. Hablábamos de Toyota Yaris, de la antigua Copa, era el de Acorán Navarro Margodiño, que subían 2 posiciones, se ponían 13º por detrás de Santiago Herrera y Blas Robaina, y de Juan Betancor, Juan Díaz, que eran 11º, y luego por detrás Roberto Sánchez y Tami Sánchez también ganaban 4 posiciones para ponerse 15º, por delante de Manu Naranjo, Miguel González, que tendrían problemas más tarde, perderían las gafas en un enlace a lo Oliver Solberg, ¿no? Sí, y no fue el único equipo, que Tato Suárez también le sucedió. Y bueno, también Juan Romero Antonio Caballero, 17ª posición, Iván Armas Jr. se ponía 18º, 19º Vicente Arencibia, Alejandro Carreño y 20º Reinaldo Monzón, Belén Monzón. Hemos hecho ahora en un bucle muy serio, sin ningún error, la verdad que disfrutando de la conducción del Ford Fiesta Rally 2, y bueno, ahora sin la presión de Miguel un poco hay que gestionar y vamos a intentar llegar a la meta en el primer lugar. Voy a montar esto, que no corte la rueda. ¿Y las que estaban delante ahora? No, está peor. Vale, pues dejarlas de detrás y dos nuevas delante. Vale, y así no estamos montando, que la vuelta no liamos. If Enrique will not make some mistake. Si Enrique Cruz no comete ningún tipo de error en lo que queda por delante, no tenemos opciones. Para mí son pequeñas cosas. Es muy difícil encontrarte estos tramos, pilotar en estas carreteras que son realmente como un circuito. Yo, de momento, no soy un piloto de circuitos y necesito trabajar en diferentes aspectos para estar a la altura. Nos fue un poco mejor, lo que claro, al haber tanto calor, el neumático no agarraba bastante, sino ya flotaba. Hicimos más o menos buenos tiempos. Lo único que ahora en la bajada no me está saliendo, la bajada de los picos no logro coger el feeling, y ahí es donde más se me están separando. Con casi acabar, porque creo que por delante y por detrás estamos un poco en tierra de nadie, así que
pasarlo, a hacer buenos tiempos si podemos mejorar los nuestros, que pues quedarnos con buena sensación, pero yo creo que casi el trabajo está hecho para nosotros. Corriendo todo lo que pueda, por supuesto. Ya no vamos a seguir haciendo monta de neumáticos nuevos, vamos a ahorrar de cara al Isla Tenerife. A priori dije que íbamos a ser séptimos, no estaba Pepe sexto, ahora Miguel, quedan 3 tramos, puede pasar de todo, o que nos toque a nosotros o algo más. Estamos corriendo para que si ocurre lo más mínimo no estar luego pensando por haber levantado. Vamos a seguir exactamente igual que lo estamos haciendo ahora. Después de 6 tramos, Enrique Cruz, Geray Mujica ya 11,3 segundos esa ventaja con Jan Cerny, Peter Chernohorski en segunda posición, Armine Martín, Judith Cabellos subían a la tercera posición a 17,4. Quinta posición Manuel Mesa y Víctor Pérez a más de 1 minuto y Aridane Almeida, Taidia Santana cerrando las 10 primeras posiciones a más de 5 minutos. Última sección, mismo escenario. Caserones La Atalaya, 10,37 kilómetros, cerrando este 3x3, por supuesto. Cueva Grande Los Marteles, 8,1 kilómetros y Cazadores Los Picos, por último, 10,33 kilómetros. Noveno y último tramo de este rally, Ciudad de Telde. Pues sí, Miguel Suárez, ni Edu González, Enrique Cruz y Geray Mujica solo debían preocuparse de no cometer errores, pero no terminaron de aflojar los de Copies por 3 scratch match en su cuenta para un total de 6 e intentando terminar con buenas sensaciones porque reconoció al final el tinerfeño le está costando empezar los rallies con este ritmo tan alto que está viendo esta temporada. Segunda victoria de temporada consecutiva después de la de Adeje y arañando puntos en esa lucha por el título que sigue viva. Recordamos 8 rallies, quedan 3, 6 resultados a retener. 6 resultados a retener, Enrique ya ha escalado a la tercera posición de la provisional. En cuanto a Scratch, ya lo decíamos en el ADG, era cuarto empatado en el ranking con Toñi Ponce, ahora ya es tercero en solitario por detrás de José Mari, al que le mandamos un cariñoso saludo, que se sigue recuperando, y de Luis Monson. Y a Carlos Larrode, por supuesto, que también está todavía renqueante de aquel accidente que sufrieron en el Rally Islas Canarias. Sí, al final Enrique Cruz vuelve a reencontrarse con las victorias. Y lo que decíamos anteriormente, el ritmo tiene que ser mucho mayor, no se permiten errores y todo está en un margen súper estrecho, sobre todo entre Miguel Suárez y el propio Enrique. Jan Cerny me da la sensación, por cómo está el campeonato y por el escaso margen de error que hay, que se la van a jugar entre Jan Cerny y Miguel Suárez en los rallies que quedan, pero creo que con desventaja para Jan Cerny por el desconocimiento del terreno. Queda un rally en Tenerife, otro en Lanzarote, otro en Gran Canaria y desde luego que se la van a jugar entre estos dos equipos en lo que queda. Lo sorprendente es que Enrique, con la ventaja que tenía, ganase los 3 últimos tramos, ¿no? Un poco también dejando un mensaje de que si quiere puede, ¿no? A pesar de que no ha sido su año, por lo menos no lo está haciendo en esta primera parte del año. Hay que decirle a los espectadores que aquí empezaba la segunda parte del campeonato. Hemos visto 4 pruebas anteriormente, quedaban 4 con este Ciudad de Telde, pero hay que subrayar que en la primera parte del año había más puntos en juego, porque había más pruebas de alto coeficiente que en esta segunda parte de la temporada, y es lo que nos juega quizás tan a favor de Enrique, siempre y cuando Miguel y Cerny no fallen, como ha sido el caso de Miguel este fin de semana. Con los últimos scratch y con el ritmo que ha marcado también deja un mensaje: no cometan errores porque voy a estar aquí para que, como me dejen un margen, intentar pelearles por el campeonato. Totalmente, la sensación que queda después de este rally es ese plus de presión de Enrique Cruz, es decir, si hay que sacar o hay que dar un dibujo claro de lo que ha sido esta edición de Rally Ciudad de Telde, es que Enrique Cruz ha vencido y ha vuelto a demostrar que como en ADG está ahí. Una comparativa que acabamos de ver entre Armide y Jan Cerny, como es que en esa horquilla, a pesar de que el Hyundai i20 es última generación, cómo acelera más rápido, y seguramente ahí es donde le están cayendo segundos a Jan Cerny. Creo que esa conducción agresiva que ya le dimos en el pasado a Luis Monzón con alguno de sus vehículos Rally 2 es lo que le está haciendo que se deje muchos segundos y que no le permita por momentos estar tan o más arriba en las clasificaciones.
Y lo que decía de los mejores tiempos de Enrique, lo dejé también en referencia a que Cerny se estaba jugando la segunda posición con Armide, que venía dándole mordiscos en cada tramo y se estaba acercando al piloto checo. Efectivamente, Jan Cerny y Peter Czernohorski no pudieron ahuecar en esta última sección porque Armide Martín y Judith Cabello volvieron a la carga. Hasta 3 segundos llegaron a recortarle a los checos los de Skoda, pero les faltaron otros 3 para darles caza. Cerny se confirmaba así como nuevo líder del campeonato de pilotos, posición que llegó a ocupar después de su triunfo en el Rally Las Canarias, con este segundo puesto, y eso sí, sin estar aún en los tiempos, como decían sus rivales, de forma regular. 2 scratch para los checos de Hyundai y también que siguen sin bajarse de esos puestos de honor. Sí, todos son podios, de hecho no es uno de los peores resultados para él, porque ya fue tercero una vez, aquí ha sido segundo. Es verdad que se dejó escapar unos puntos importantes en el TC Plus, y viendo al único piloto Porsche este fin de semana que se está jugando el título provincial con Armide Martín, que al final pues el Armide, con ese gran rally que ha hecho en términos de puntos, lo que ha hecho con Julio es recortarle apenas un par de puntos. Parece muy superior, y yo creo que lo está haciendo Armide Martín, pero Julio Martínez es otro martillo pilón, como a la más mínima, y así ha estado ganando los 2 últimos campeonatos. A la más mínima que le des margen va a estar en la pelea por ganar el campeonato provincial. Armide además también decía durante el día que seguramente haber sido tan superior en los rallies que ha disputado hasta ahora dentro del provincial, en el que el ritmo lo va regulando dependiendo de la ventaja que le lleva al segundo clasificado, no le ha permitido tener ese ritmo lo suficientemente regular para poder pelear por estar más en la arriba. segunda sección en concreto fue donde decayó de alguna manera el rendimiento. Sí, lo que decía también en el caso de Julio y Armide, a veces la diferencia puede ser amplia, pero entre un tercero y un cuarto al final son 2 puntos, por mucho que haya un minuto y medio de diferencia, ¿no? Al final también Julio ha sido inteligente en jugar sus bazas en este rally. Ahora sigue siendo líder del provincial gracias al bonus de 10 puntos que ha competido Lanzarote. Si lo compensa Armide yendo a Lanzarote a final de año, virtualmente sería líder Armide. O sea que en el provincial todavía queda guerra. Porque hasta ahora hay que recordar que contaba sus participaciones en el provincial por victorias. Y sería un aliciente que Armide, y esto es opinión, en ningún caso información, ni tengo nada que pueda asegurar de que Armide vaya a hacer alguna prueba más del regional, que no fuera de Gran Canaria al menos, que le queda más es que esa es otra, él va a contracorriente un poco, digamos, y una de las del provincial coincide con esta. Vamos a ver, estamos viendo a Ulises Abella, que tenía que abandonar, sufrió un pinchazo, de hecho aquí lo vamos a ver pasando detrás de Juan Betancor, pinchado, fue el problema que tuvo al principio, finalmente se dio un pequeño golpe y se quedaba fuera. Una lástima. Sí, una pena porque estaba en 7ª posición, estábamos destacando su participación, pero bueno, hecho este paréntesis. Quizás lo que más le esté pesando a Ulises, ¿no? Los abandonos, ¿no? Está siendo rápido, pero hay veces que a lo mejor sí que le falta, hemos hablado muy bien de él en este programa, pero quizás en determinados momentos le falta concretar, ¿no? Y ver la meta más asiduamente. Decía que sería un atractivo para el regional que Armide tuviese el presupuesto para hacer el campeonato autonómico, al igual que pudiera ser Abreu y los Rally 2 que hay en Canarias, como podría ser el I-20 de Toñi, ¿no? En las manos de Raúl Quesada. Y esto también es opinión. ¿Qué sería de un piloto como Manolo Mesa con un Rally 2 en sus manos? Creo que le daría mucho más aliciente a este campeonato, porque ha demostrado tener ritmo para, con un coche superior, poder estar en esa zona alta de la clasificación. Después de estas temporadas que llevamos muy buenas en cuanto a participación de primero R5, luego Rally 2, la verdad es que sería el plus, ¿no? Ese pasito adelante, que hemos tenido años muy buenos, hemos tenido a Luis Monzón, hemos tenido a Enrique Cruz. Y el plus también lo tuvimos en 2019. Ahora. Con ese título de Jeremy. Bueno, quizás aquello fue el principio de todos estos años buenos que hemos tenido en cuanto a calidad en el campeonato. Sorprendentemente, el boom fue en 2020, aquel año tan caótico en todos los sentidos. Contamos por primera vez en la historia con 4 candidatos al título de 4 islas diferentes y con 4 marcas diferentes. Y eso, el año pasado quizás recayó un poquito, pero lo hemos logrado mantener y ojalá perdure en el tiempo. Por volver a situar al espectador en cómo terminaba la clasificación, Armide Martín y Judith Cabello terminaban en tercera posición, muy cerca, apenas 3 segundos de Jan Cerny. Julio Martínez y Pedro Viera, líderes del campeonato BP de Rallys de las Palmas, terminaron a continuación en cuarta posición, a casi 2 minutos del ganador. A 3 minutos Manuel Mesa y Víctor Pérez, quintos con el Rally 2 Kit, y luego teníamos a Javier Ramírez, Minerva y Arena, que firmaban la 6ª posición final en ese estreno, como decíamos, con los neumáticos Pirelli.
ya hemos destacado ese abandono de Ulises Abella, que eso hacía que subieran a la 7ª posición Antonio Afonso Jr. y Jonay Miranda, por delante de Antonio Afonso Senior y Víctor García, y 9ª plaza para Juan Betancor y Juan Díaz, que lograban de esa manera sobreponerse a esa pájara de su Corolla Twin Cam en los tramos de altura, demostrando que cuando juegan en casa siempre es un equipo a tener en cuenta. Eso te iba a decir, Juanillo Betancor, que en la zona sur es un piloto que va muy rápido, con un coche vetusto, con un coche que por momentos muestra su fatiga en un día de calor como hoy, y es lógico, pero que en cuanto al coche medianamente funciona, deja muestras de su alta capacidad de pilotar. Falta ser que quizás sea algo más regular en el norte, que también va rápido, pero desde luego en la zona sur es un piloto que se mete en el top 10 a poco que su coche le deje. A Corán Navarro, Margodiño, 11º con el Toyota Yaris, subían 2 posiciones. Gabriel Cabrera y Armitze Benítez también subían 2 posiciones para terminar 12º. 13º Roberto Sánchez y Tommy Sánchez, ahí los vemos en pantalla con el Toyota Corolla. Y en cuanto a la meteorología, que hemos hablado algo de ello durante el día, se ha visto como en el primer tramo de esta sección se ve el sol, en ese tramo que asciende hacia la atalaya, como lo vemos aquí en esta imagen, con ese sol tan característico también de esta época, pero luego vemos como en los últimos tramos de la sección ya la niebla empieza a ser protagonista, y lo vemos un poquito, y se podría decir que hemos escapado en tabla por poco de algo de humedad en este rally, que le hubiese puesto algo de interés a la recta final. Sensacional resultado para Iván Armas y Gabriel Abudemelech, que no solo se colaban en el puesto, pues finalmente se metían concretamente en el puesto 14 de la general. Además llevan el doblete en 2 de las categorías, trampolín de la Federación Canaria de Automovilismo y la Federación de Automovilismo de Las Palmas, el Junior FCA y el Campeonato de Promoción, el Promoción FALP, demostrando que estaban ahí también con Ulises Abella, pero que bueno, que afortunadamente sigue habiendo pues cantera. Bueno, y el resto de pilotos, ¿verdad? El resto de pilotos que componen esta lista, que después del cambio de fecha se cayeron bastante de los que estaban inscritos por la cercanía con otras pruebas que tienen previstas, y que les da la oportunidad de brillar. Ahí vemos a un hombre como Manu Naranjo, que ha ido a menos en cuanto a sus participaciones. Pero que siempre pregunta a la hora del programa, ¿eh? Es un fiel. Sí, es fiel. Un Manu Naranjo que tiene un coche de última generación, que bueno, que no está participando tan asiduamente como lo hacía en años anteriores, pero que sí que desde luego siempre son atractivos para los aficionados. Yo insisto siempre en anclarme un poco en la clasificación. 15ª posición Vicente Lencibia, Alejandro Carreño con el Honda Civic, Juan Romero y Antonio Caballero, Renault Clio, 16ª posición, Manu Naranjo y Miguel González, que veíamos hace un momentito, 17º, José María Santana y María Púa estrenando decoración en su Nissan Micra, 18º, subiendo además 3 posiciones, lograban avanzar, igual que Vicente Lencibia, que ganaba 4 posiciones en esta sección, y luego Reinaldo Monzón, Belén Monzón con Seat Ibiza, otro coche muy característico, y Francisco Calderín, Lorena Álamo, que a pesar de tener problemas de palier, otro coche que es incombustible en esa 20ª posición, el Golf GTI. Un clásico, ¿no?, de los rallies en la provincia de Las Palmas, y una matrícula también con cierta historia, pero eso lo dejamos para otro día, Roberto. Pues tendrías oportunidad de contarlo, pero bueno, nos lo reservamos para próximas citas, como por ejemplo ese Rally Isla Tenerife que tenemos. Y ahí vemos a Tato Suárez con el Ford como ya no solo la niebla, es que llevaba los limpiaparabrisas puestos y empezaban a caer gotas ya en los últimos kilómetros del rally. La verdad que corremos sin la calculadora, simplemente a intentar pelear por la victoria. Hoy ha sido una victoria muy trabajada, muy difícil. Al final me está costando un poco entrar en los rallies, no como otras veces, pero bueno, al final ya me he soltado. Hemos hecho los 3 mejores tiempos de los tramos, con lo cual significa que tenemos velocidad. Una pena por parte de Miguel, porque hubiera sido una lucha muy bonita, y nada, encantado con los rivales, hemos hecho un buen espectáculo y yo creo que la afición se ha divertido. We really wanted to fight for the victory, but we didn't have the right speed, especially on the first loop. Realmente queríamos luchar por la victoria, pero no lo hicimos bien, especialmente en la primera sección. Pero la segunda fue buena, mejoré mucho. Para mí es difícil pilotar en este tipo de tramos tan anchos. Siempre intentamos hacerlo bien, pero a veces no entendemos por qué somos más lentos. Intentaré hacerlo mejor la próxima vez. La verdad que contento, ¿no? Ya que algo de ritmo tenemos todavía, y lo único fue las 2 pasadas del tercer tramo, el de la bajada de la Pica de la Breña, que ahí es donde más nos descolgamos. Yo creo que al principio del rally era posiblemente un rally a descartar,
porque como venía la gente del autonómico puede ser que se desvirtuara un poco, pero creo que ha sido todo lo contrario. Hemos acabado cuarto, muy buen ritmo, cerca incluso de los Rally 2 en algunos tramos, o sea que súper contento y con buenas sensaciones. Seguir sumando hasta el final. Enrique ha dado ahí un palo, un puñetazo sobre la mesa, pero vamos a seguir, no podemos levantar el pie, nos queda Isla y nos quedan más palomas y seguir con esta táctica. No es un rally que nos beneficia para nosotros, ahora vendrá un Isla que será mucho mejor y más cómodo para nosotros, para el coche, en las condiciones. Así quedaba la 47ª edición del Rally Ciudad de Telde con Enrique Crujiera y Mujica en primera posición, 21,3 respecto a Jan Cerny, Peter Chernohorski, Armide Martín, Judy Cabello terceros a 24,3, quinta posición Manuel Mesa, Víctor Pérez y la décima para Aridane Almeida, Taidia Santana con Seat Ibiza a más de 7 minutos. Pues punto final, ceremonia de este 47 Rally Ciudad de Telde. Ya se envolvía después de 8 años el Campeonato de Canarias a este escenario y celebración con muchos aficionados. El entorno ayudaba, por supuesto, y el hecho también de acercar a los aficionados pues este deporte tan maravilloso que le contamos en Televisión Canaria en todo rally después de cada una de las 8 citas del calendario. Vamos por la quinta, nos quedan todavía 3. Nos queda lo mejor. Nos quedan cositas. La resolución del campeonato, que no es poco, y que esperemos se resuelva muy al final de temporada para seguir con esta competitividad. Gracias, Javier Morales, por estar una vez más con nosotros. Javi Viera, gracias también. Un saludo, hasta dentro de un mes. Pues dentro de un mes, porque tenemos en un mes tenemos los días 12, 13 y 14 de octubre, un rally con una agenda muy extensa, el Rally Isla Tenerife, 6ª cita. Nos veremos entonces, que pasen una muy buena tarde.